Bueno, buenos días. Dando inicio puntualmente a la tercera sesión en línea programada. Buenos días. ¿Me puede confirmar, por favor, si me está escuchando bien? ¿Me confirma, por favor, si me escucha bien? Muchas gracias. Ok, bueno, vamos a dar inicio puntualmente a la tercera sesión en línea. Nos corresponde trabajar el tema de la inteligencia emocional y su educación. Y la agenda que vamos a desarrollar es la siguiente. Vamos a trabajar la inteligencia emocional y su educación, el autocontrol y regulación emocional, el afecto de emociones y estados de ánimo, la empatía, el trabajo en equipo, el manejo de conflictos, las relaciones interpersonales y por último vamos a abordar el tema de las evidencias de aprendizaje y a despejar las dudas e inquietudes que se presenten en relación con el tema. Nos corresponde en esta unidad trabajar el resultado de aprendizaje 3, que indica que se debe alcanzar esta competencia de fortalecer el desarrollo de la inteligencia emocional en la vida personal y laboral mediante la práctica de diferentes ejercicios que permitan aumentar el autocontrol, empatía, trabajo en equipo y manejo de conflictos. Entonces esa es la agenda que vamos a desarrollar en el día de hoy. Las preguntas las dejamos para en la última parte de la sesión para que nos quede la grabación bien desarrollada. Entonces, tomando como punto de partida la inteligencia emocional, ha sido considerada como un concepto relevante del ajuste emocional y de la vida de las personas. Pero en el campo de las emociones, si las emociones son negativas, estas inhiben y bloquean los pensamientos y acciones adecuadas que las personas deben tener, lo cual desencadena en actos erráticos o en acciones equivocadas que se convierten en problemas de convivencia social. Entonces, en esta unidad trabajaremos la inteligencia emocional y su educación vista desde diferentes aspectos, como ya lo vamos a anunciar en el mapa conceptual. Entonces, entendemos como aspectos de la educación emocional el autocontrol y la regulación emocional, el manejo del afecto, las emociones y los estados de ánimo y la comprensión de su diferenciación, la empatía, las relaciones interpersonales, aprender cómo manejar los conflictos y cómo sacar un mejor partido al trabajo que se desarrolla en equipo. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia emocional y su educación, estamos hablando como el dominio de las emociones propias y el adecuado manejo de las relaciones de los otros, y estos son recursos que la persona tiene y que debe desarrollar. En este campo de la educación de las emociones es muy importante abordar el tema del autocontrol, que es entendido como la capacidad emocional que posee una persona para manejar los sentimientos de forma adecuada. La regulación emocional, por su lado, es la utilización de estrategias que las personas ponen en marcha para modular el curso, intensidad, duración y expresión de las experiencias emocionales que poseen. Ya dijimos que las emociones tienen un origen biológico y por ende ese origen biológico digamos que se produce en un momento determinado cuando hay un choque emocional, es lo que puede producir un conflicto. Entonces, aprender a regular emocionalmente estas emociones nos va a nosotros permitir tener mejor convivencia, tener una mejor calidad de vida y ser personas más asertivas en el desarrollo de nuestros procesos interpersonales. El autocontrol y la inteligencia emocional tiene varios modelos o varios autores que las han trabajado
En este primer modelo, que es el proceso de regulación emocional, se sostiene que las estrategias de regulación pueden ser diferenciadas en función del momento en el que tienen su primer impacto. Es decir, que las emociones se producen en un momento específico, son de corta duración y por ende requieren del manejo emocional. Entonces, para manejar estas emociones de acuerdo al modelo del proceso de regulación emocional, se ofrecen dos posibilidades. Los modelos de regulación que están focalizados en el antecedente y los que están focalizados en la respuesta. Los que están focalizados en el antecedente son aquellas que se realizan antes de que las tendencias de la respuesta emocional estén completamente activas. Es decir, en el momento en que se produce la emoción, yo tengo que aprender a manejarla para producir una respuesta más asertiva. Por ejemplo, la reevaluación cognitiva hace referencia a la construcción de significados alternativos de un evento con el objeto de disminuir el impacto emocional y negativo. Y tenemos también, dentro de este proceso de regulación emocional, las que están focalizadas en la respuesta a la emoción, que son aquellas que se implementan una vez que las respuestas emocionales han sido generadas, es decir, que ya se produjo el desencadenamiento de la emoción y su posible problemática frente al otro. Entonces, tenemos también la posibilidad, mediante la inteligencia emocional, de hacer una supresión de la expresión emocional en una estrategia destinada a inhibir la expresión comportamental de la experiencia emocional. Entonces, cuando se trata de regular las emociones y ponemos en funcionamiento el autocontrol, yo puedo hacerlo en el momento en que inicia, en que se desencadena la emoción y posterior al momento en que se desencadena la emoción, tratando de inhibir la respuesta que puede ser negativa frente a ese proceso de emocional. Perdón, que estoy aceptando a las personas que ingresan. Normalmente se tiende a confundir términos a la hora de expresarse respecto de emociones, sentimientos y estados de ánimo. Son tres términos que, si bien pueden ser parecidos, tienen sus diferencias significativas y que requieren que nosotros las conozcamos. Entonces, cuando hablamos del afecto, perdón, admito a las personas que están en sala. Cuando hablamos del afecto, estamos hablando de un rango amplio de sentimientos que experimenta la persona y este afecto se expresa en forma de emociones o de estados de ánimo. Entonces, como vemos, el afecto contiene tanto a las unas como a las otras, a las emociones y a los estados de ánimo. Cuando yo tengo un afecto, tengo las emociones, entendiendo que las emociones son ocasionadas por un evento específico, es decir, se producen en un momento determinado. La duración es muy breve, puede ser de segundos o minutos. Son numerosas y de naturaleza específica. Ya tuvimos oportunidad en la unidad 1 de trabajar cuáles eran las emociones y cuáles eran los sentimientos. Y por lo general van acompañadas de distintas expresiones faciales. Es una manera de entender una expresión emocional. Y los estados de ánimo, que también forman parte del afecto, son con frecuencia, o sea, se producen con frecuencia y su causa general es poco clara. Duran más que las emociones, o sea, un estado de ánimo puede durar horas o puede durar días, en tanto que las emociones son cortas, apenas duran segundos o minutos. Los estados de ánimo son más generales y comprenden múltiples emociones específicas. Estos estados de ánimo por lo general no están indicados por expresiones distintivas, es decir, que yo frente a un estado de ánimo no tengo una expresión facial determinada y son de naturaleza cognitiva. Es decir, el origen es diferente. En las emociones, que vimos en la unidad 1, que las emociones se desencadenan como una respuesta biológica,
en tanto que los estados de ánimo se producen como, o sea, tienen su inicio en una naturaleza cognitiva. Debemos distinguir también la empatía como aquella posibilidad de educación de la inteligencia emocional, y entendemos la empatía como la importancia de los estados emocionales positivos que tienen una gran influencia en la expresión y manejo de las emociones. La empatía puede ser, tiene varias definiciones, de acuerdo a los autores, puede ser desde la perspectiva cognitiva, desde la perspectiva afectiva y puede ser desde la perspectiva situacional. La empatía trabajada desde la perspectiva cognitiva tiene como representante a Hovan, quien definió la empatía como un intento de comprender lo que pasa por la mente de los demás o como la construcción que se lleva a cabo sobre los estados mentales ajenos. Es decir, que cuando se habla de que una persona es empática, es una persona que es capaz de ponerse en el lugar del otro y entender el momento que la persona está viviendo. Tiene también un origen de la perspectiva afectiva, que es defendida esta posición por Stotland, y define la empatía como la reacción emocional de un observador que percibe que otra persona está experimentando una emoción. Entonces, frente a esa emoción que la persona está experimentando en un momento determinado, la persona tiene una reacción específica. Y desde la perspectiva situacional, que es la posición de Batson, la expresa como una emoción vicaria congruente con el estado emocional del otro. Y afirma que la empatía requiere de la adecuada identificación de las respuestas emocionales en otras personas y que no solamente implica actitudes, sino habilidades bien definidas. Es decir, que no basta con que yo vea la situación en la que está el otro y trate de entenderlo, sino que requiere de habilidades un poco mayores, de habilidades cognitivas, que me permiten a mí comprender y actuar de manera adecuada frente a la emoción que se produce en el otro. Esta empatía se compone de varios aspectos que son los cognitivos y los afectivos, y se convierte de esta forma en un constructo multidimensional que incluye 4 componentes diferentes. ¿Cuáles son esos componentes de la empatía? Desde la dimensión cognitiva tenemos la fantasía, que es la tendencia a identificarse con personajes de ficción, la adopción de perspectivas, que hace referencia a la aceptación de la perspectiva cognitiva, y desde la dimensión afectiva tenemos la angustia empática, que es la tendencia a experimentar sentimientos de compasión por el otro frente a una situación específica, o la aflicción, que es la ansiedad que se experimenta al ser testigo de un suceso desagradable para el otro. Esas dimensiones nos permiten a nosotros comprender si nosotros somos o no somos personas que tenemos empatía y de qué manera en la inteligencia emocional la empatía juega un papel esencial y fundamental en el manejo de la emoción. Esto me pasé. Otra de las estrategias para la adecuada conducción de las emociones y el desarrollo de la inteligencia emocional es el trabajo en equipo. Esta modalidad es una modalidad que define el trabajo en equipo como la agrupación de más individuos que cuentan con unas características o propiedades específicas. Kolowski define las propiedades de los equipos de trabajo como diferentes perspectivas que moldean el comportamiento de sus miembros y de las cuales depende el desempeño de ellos frente a las otras personas que trabajan en el equipo. Entonces, define Kolowski las propiedades como, una de ellas son los roles, entendidas como el conjunto de patrones de comportamiento esperados atribuidos a quien ocupa una posición dada en una unidad social. Los roles hacen referencia al estatus que la persona tiene
si la persona es jefe, si la persona es el director, si la persona es el dueño de la compañía. Los roles que la persona desempeña hacen que se perciban comportamientos diferentes en el trabajo con los equipos. Todos los miembros de un equipo tienen un rol específico y ese rol específico está enfocado a lograr la coherencia y la construcción conjunta de una acción que permite lograr una meta común. Las características del rol son la identidad, que hace referencia a actitudes y comportamientos, la percepción, que es la actuación según la situación dada, y las expectativas, que es la creencia de cómo se debe actuar. Es decir, cada persona dentro del equipo tiene unas expectativas diferentes, espera algo diferente, y dados estas diferentes expectativas y comportamientos, los roles tienen que ser debidamente trabajados y debidamente conducidos para que el trabajo en equipo logre satisfacer las necesidades que tienen todas las personas que hacen parte del mismo. Otra de las propiedades del trabajo en equipo es el cumplimiento de las normas, entendidas como aquellos estándares aceptables de comportamiento que comparten los miembros de un equipo y que cumplen un rol significativo en la determinación del comportamiento individual. Entonces, cuando hablamos de normas, las personas pueden obedecerlas o pueden no obedecerlas dentro de un equipo. Si las personas acogen las normas, entonces podremos decir que la persona tiene un comportamiento conforme, y si no las acoge, podemos decir que la persona tiene un comportamiento desviado. Cuando trabajamos en equipo, lo óptimo es que las personas no que estén conformes, sino que tengan la posibilidad de expresar sus opiniones, de expresar sus inconformidades, porque precisamente en la solución del conflicto es donde vamos a alcanzar el mayor desarrollo de la inteligencia emocional. Es parte también de estas propiedades de los trabajos en equipo, el estatus, entendido como la posición o rango social definido que los demás le dan en los equipos a los diferentes miembros que hacen parte de él. El estatus dentro de un equipo de trabajo es un motivador y tiene consecuencias conductuales significativas, porque pues no todas las personas tienen, digamos, el mismo rol, el mismo mando, la misma posición frente a los demás, y eso se puede convertir en un problema a la hora de trabajar con los equipos. Allí también juega un papel muy importante la inteligencia emocional, y de un conductor de un equipo de trabajo se espera que sea una persona motivadora, que sea una persona asertiva, que sea una persona capaz de conducir a su equipo, tratando de que todas las personas alcancen lo que están esperando de este trabajo en equipo. Los equipos de trabajo tienen también un tamaño, y estos equipos de trabajo obviamente tienen más de 2 integrantes y se realizan la conformación de acuerdo al desempeño de las funciones, tareas o objetivos trazados. Igual es una propiedad de los trabajos en equipo la cohesión, que es el grado en el cual los miembros se ven atraídos el uno al otro o están motivados para permanecer dentro del equipo. Es muy importante la cohesión y se encuentra relacionada con la productividad del equipo, y esta cohesión tiene una relación estrecha que permite la productividad atendiendo las normas de desempeño establecidas por el equipo. Entonces, como vemos, las propiedades de los equipos de trabajo son las normas, el estatus, el tamaño y la cohesión. Y si nosotros actuamos asertivamente dentro del equipo, seguramente manejando las emociones, tendremos mejores resultados y alcanzaremos los objetivos que se persiguen. El trabajo en equipo tiene también unas posibilidades de éxito y dependen
de unos ciertos recursos para que, digamos, tenga éxito su trabajo. Por ello, existen 4 factores contextuales que parecen tener una relación más significativa con el desempeño. Son ellos los recursos adecuados, porque la escasez de recursos disminuye en forma directa la actitud del equipo para realizar un trabajo con eficacia. El liderazgo eficaz, que hace relación a la posibilidad de llegar a acuerdos sobre las especificidades de trabajo y cómo se aprovechan las actitudes o los recursos individuales que tienen las personas para lograr una mayor efectividad del equipo en el trabajo conjunto. También tenemos como una de las necesidades para que haya un adecuado desempeño del equipo de trabajo, el clima de confianza, que es aquella confianza interpersonal entre los miembros que permite o facilita la cooperación y reduce la necesidad de vigilar el comportamiento de los otros. Y dentro de este clima de confianza se hace muy necesario tener confianza en los líderes para que los miembros del equipo se comprometan con las metas y puedan aceptar el mando que les ha sido asignado. Igualmente es importante la evaluación del desempeño en los sistemas de recompensa, porque además de evaluar y recompensar a los trabajadores, la administración debe considerar hacer modificaciones en las evaluaciones, repartir utilidades, es decir, que el trabajo en equipo se convierta en un factor motivacional que le permita a las personas lograr lo que se ha propuesto el equipo de trabajo. Los equipos de trabajo tienen la posibilidad de que se presenten en ellos conflictos y dependiendo del manejo de esos conflictos es como se va a garantizar que el equipo va a trabajar asertivamente, va a lograr la integración conjunta y digamos, necesitamos diferenciar cuáles son las características de un conflicto, cuáles son sus etapas y cuáles son las emociones que se producen en cada uno de esos momentos para poder entender de qué manera la inteligencia emocional puede ayudarnos en su resolución. En la etapa 1 del conflicto es una posición potencial o de incompatibilidad, es decir, se expresa el problema y esto requiere de unas condiciones previas que son la comunicación, la estructura y las variables. Dentro de esas variables tenemos el conflicto percibido y el conflicto sentido. Se produce la etapa 2, que es la cognición y la personalización, y la etapa 3, que son las intenciones. Cuando ya nosotros tenemos un conflicto, o sea, ya conocemos el conflicto, ya tenemos las emociones respecto al conflicto que se está presentando, entonces debemos tener en el manejo de la inteligencia emocional la intención de realizar un adecuado manejo del mismo. Entonces se presentan determinadas posiciones o determinadas emociones, como son la posición de competir, de colaborar, de tener compromiso con el equipo, de evitar el conflicto o de acomodarse. Entonces, dependiendo de cuál de ellas nosotros elijamos en esta etapa de las intenciones, vamos a tener la posibilidad de la resolución del conflicto para que este se convierta en un conflicto abierto, que sería la etapa 4, que hace relación al comportamiento y que entiende ya el comportamiento de las partes y la reacción del otro, y la etapa 5, que hace referencia a los resultados que esperan un mayor desempeño del equipo o un menor desempeño. Depende de cómo nosotros lo manejemos y de cuál intención se defina en el desarrollo del mismo, en sus diferentes etapas, digamos, y específicamente en la etapa de intenciones, es como la inteligencia emocional puede empezar a jugar un papel fundamental en la resolución y conducción de los conflictos en las relaciones laborales o en las relaciones personales. Hay diferentes tipos de conflictos
Tenemos el conflicto de tarea, que es sobre el contenido y las metas de trabajo. El conflicto disfuncional, que hace referencia a aquellas dificultades que se presentan en el trabajo del grupo. El conflicto funcional, que es aquel que apoya las metas del grupo y mejora su desempeño. El conflicto de relación, que está basado en el conflicto que se presenta en las relaciones interpersonales. Y el conflicto de proceso, que hace referencia a cómo debe realizarse el trabajo. Entonces, en estos diferentes tipos de conflicto hay la posibilidad de enfocarse en uno, digamos, que permita, mediante la conducción de las emociones y el manejo de las mismas, hacer más asertivo la resolución de determinado conflicto. Miremos, por ejemplo, que en el conflicto funcional, que apoya las metas del grupo y mejora su desempeño, sería, digamos, un conflicto que nosotros esperaríamos una persona inteligente emocionalmente, que conduce sus emociones adecuadamente, pudiese apoyar las metas conjuntas que tiene el grupo. Existen diferentes técnicas para la resolución de conflictos. Entre ellas tenemos la solución de problema, que hace referencia a la reunión cara a cara de las partes del conflicto con el propósito de identificar y solucionar el problema. Las metas súper ordenadas, que hacen relación a crear una meta compartida que no puede alcanzarse sin la cooperación de las partes. La expansión de los recursos, que es cuando un conflicto es causado por la escasez del recurso. La de evitar, que es salirse del conflicto o suprimirlo, o la de suavizar, que es restar importancia a las diferencias, mientras se hace énfasis en los intereses comunes de las partes en conflicto. Cualquiera de estas técnicas, entre ellas también el compromiso, que hace referencia a que cada parte se dé algo de su valor, al comando autoritario, que hace referencia a la administración que autoriza a la autoridad formal para resolver el conflicto, es decir, quien manda y quien obedece. La alteración de la variable humana, que trabaja el uso de las técnicas conductistas para el cambio. Entonces, hace uso de la capacitación en las relaciones humanas con la finalidad de conducir o modificar las actitudes y comportamientos, y la alteración de las variables estructurales, que hace referencia al cambio de estructura formal de la organización y los patrones de interacción de las partes en conflicto, y eso hace referencia a que se produzcan cambios dentro de la estructura de la empresa o cambios dentro de los roles que desempeñan las personas para poder solucionar los conflictos que se presentan en un área determinada. Tenemos también la comunicación, que es el uso de mensajes ambiguos o amenazadores para incrementar los niveles de conflicto, y esto es, digamos, como cuáles son los factores que estimulan la producción de los conflictos y que obviamente una persona que posee el desarrollo adecuado de sus emociones debe evitar. Debe evitar la estimulación de estos conflictos, que dicha estimulación o dicho aumento en el nivel de los conflictos se puede producir también por la introducción de personas externas, por la reestructura de la organización, por reestructurar la organización o reacomodar los equipos de trabajo, modificar reglas e incrementar la dependencia de las personas al hacer cambios estructurales que aumentan el conflicto, o por designar una persona crítica que con toda la intención argumente en contra de la mayoría de las posiciones que sostenga el equipo. Estos elementos de estimulación de los conflictos también deben ser tenidos en cuenta en el manejo de la inteligencia emocional para no caer en ellos cuando se trata de resolver los conflictos que se presentan en un momento determinado en los equipos de trabajo. Dentro del manejo de las emociones tenemos también el uso de las relaciones interpersonales o intrapersonales, que son aquellas en las cuales se relaciona estrechamente la manera de expresar las emociones,
los sentimientos y la forma de plantear las ideas. Dentro de estas relaciones interpersonales, obviamente se requiere de la tolerancia, del respeto y de la armonía en la conducción de las relaciones interpersonales, y para ello requerimos obviamente del manejo de nuestras emociones. Por último, ese sería el tema a trabajar en esta unidad. Es un tema muy sencillo, simplemente es un tema de conceptualización, es un tema de comprender cuáles son los momentos y cuáles son las situaciones específicas en las cuales requerimos modular nuestras emociones para solucionar los problemas que se pueden presentar en los ámbitos personales y laborales. Como evidencias para esta unidad, tenemos un cuestionario que hace referencia a las competencias emocionales y regulación emocional. Esta sesión en línea pues, es solamente una inducción al tema que se va a desarrollar en la unidad. Obviamente ello no omite que ustedes deban estudiar y ampliar en el material de estudio y en las teorías. Y la otra evidencia que tenemos es el estudio de caso, en el cual se presenta una situación específica en la que se requiere la regulación emocional y el manejo de los conflictos en un momento específico y determinado. Entonces, ¿cuál es ese estudio de caso? Es un caso que se presenta en un call center en el que a diario se presentan situaciones difíciles. Se plantea una situación específica de problema, de una situación de conflicto, y se hacen una serie de preguntas en las cuales ustedes, luego de analizar y de tener en cuenta las diferentes teorías que debemos tener en cuenta a la hora de regular los conflictos, podrían ser aplicadas en la resolución asertiva de este caso. Es un caso muy sencillo, ustedes lo pueden hacer máximo en una horita. Si trabajan juiciosos, total que esta semana el trabajo no tiene ningún grado de dificultad. Solamente estudiar los materiales de estudio, ya se les dieron los elementos generales que hacen parte de la unidad, y pues el resto depende del uso adecuado del tiempo que ustedes hagan para la resolución del caso. Entonces ahora sí los escucho, tenemos 8 minuticos para resolver inquietudes, entonces tienen los micrófonos abiertos, pueden hacer uso de ellos. ¿No tenemos inquietudes sobre el tema? Marta, Natalia, ¿tenemos alguna inquietud sobre el tema que acabamos de trabajar? Profe, todo entendido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, realmente es un tema muy sencillo, simplemente hacer un repasito a las teorías y solucionar el casito que se plantea y presentar la prueba de conocimiento, obviamente haciendo lectura previa de los materiales. Entonces, pues esta sería la sesión del día de hoy. Si no tenemos más preguntas, entonces con ello finalizamos nuestra sesión. Les agradezco la participación en este horario que, como ya les he expresado, hace relación a, digamos que estamos trabajando desde casa y que en un momentico ya empezarán pues, los ruidos propios del ambiente de vivienda. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Los invito a que se pongan al día con las actividades que tienen pendientes y quedo atenta de cualquier inquietud que pueda surgir. Que tengan un bonito día. Hasta pronto.